Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. El efecto emocional de este episodio fue intenso y duradero. Todavía me sentía enfadada cuando desaparecieron las imágenes. En la mañana siguiente tuve el estallido de rabia al contárselo a Bill, especialmente cuando le dije lo del robo de Rubí. Era como si estuviera ocurriendo de nuevo. Ante mis ojos emergió una imagen del hermoso Rubí con sus destellos rojizos, y por un momento la escena se convirtió en realidad para mí. Una vez más me regañé a mí misma por dejarme morir, por un esclavo rebelde, por un simple ladrón. Apenas podía contener mi furia hacia Bill, que comprensiblemente se sentía molesto. Yo también lo estaba, y la intensidad de mi enfado nos sorprendió a ambos. El siguiente episodio de la serie tardó en aparecer. Era como si me tuviera que recuperar un poco antes de continuar. Afortunadamente la siguiente entrega fue distinta, aunque tampoco acabó bien para mí. Bill, un monje franciscano con hábito marrón y sandalias, leía en silencio un librito según daba vueltas al claustro de un monasterio que rodeaba un pequeño jardín verde y muy cuidado. En medio de él había una preciosa fuente en la que se bañaban los pájaros, y a su alrededor, en cuadros sobre la hierba, crecían filas de flores de vivos colores. No estaba segura de la época en que se desarrollaba la escena, pero el monasterio parecía estar en España. Yo iba vestida de negro y caminaba despacio por el claustro hacia Bill. Tenía la cara cubierta por un velo. Mantenía la mirada baja y las manos juntas como si rezasen. Cuando llegué ante Bill, me arrodillé como una penitente y humildemente le pedí perdón. Él no me miró. Sentí un arrebato de cólera y me levanté acusándole de ser un desalmado. No pareció oírme y simplemente continuó leyendo sin apartar los ojos del libro. Me retiré enfadada e impotente, y la imagen se disolvió lentamente dejando la situación inconclusa. La siguiente escena, en orden de aparición, parecía ser tan antigua que se remontaba a los orígenes del tiempo. Yo era de nuevo una sacerdotisa, pero esta vez de un tipo totalmente diferente. Esta sacerdotisa se parecía mucho a la de los ojos inocentes que había visto liberándose de sus cadenas para emerger a la libertad. Se escondía del mundo en un pequeño templo de mármol blanco erigido en medio de un amplio y verde valle. No estaba segura de que su cuerpo fuera totalmente sólido. De hecho, lo que podía distinguir era la silueta de una mujer pequeña y delgada vestida de blanco, que nunca se asomaba al mundo más allá de la puerta de una pequeña habitación que contenía un altarcito de madera lisa. Sobre él ardía una pequeña llama de la que salía una columna de humo blanco. La sacerdotisa se mantenía cerca del altar, sentada en un banco de madera y rezando con los ojos cerrados por aquellos que venían a solicitar su ayuda. En alguna ocasión pude ver el valle alrededor del templo. Unas veces parecía no haber nadie allí, pero otras había una enorme columna de gente desfilando muy alegremente. La columna parecía extenderse indefinidamente en ambas direcciones, y pude sentir la profunda sensación de libertad y unidad que cada uno de aquellos individuos sentía al avanzar hacia una victoria segura. No sabía cómo les ayudaba la sacerdotisa, pero de alguna manera sentía que sus plegarias suponían una contribución esencial. También estaba segura de que la gente venía a pedirle ayuda de todas partes y, de hecho, algunos desde muy lejos. Sin embargo, no le hablaban directamente. Se arrodillaban en una repisa a lo largo del muro que separaba el interior del templo del exterior, y exponían sus necesidades a un hombre que parecía servir de intermediario entre la sacerdotisa y el mundo. Él se quedaba en un amplio espacio cerrado que separaba a la sacerdotisa de la gente que pedía ayuda, y hacía llegar sus necesidades hasta ella. Durante algún tiempo no pude ver la cara del hombre y tardé aún más tiempo en reconocer que era Bill. Él jugaba una parte fundamental en el hecho de permitir
a la sacerdotisa cumplir su función, cuando la gente le decía lo que necesitaba. Él iba a la puerta de su habitación y simplemente decía que había habido una petición de ayuda. Solo decía que había un hermano pidiendo ayuda y él la solicitaba en su nombre. La sacerdotisa nunca preguntaba el nombre de nadie, ni los detalles de las peticiones. Siempre rezaba de la misma manera, sentándose en silencio junto a la llama del altar. Nunca pensó que se pudiera negar ayuda a nadie. Ella siempre estaba junto a Dios y mantenía la pacífica certidumbre de su presencia allí con ella. Estaba segura de que era yo y simultáneamente no lo estaba tanto. Lo que sí era completamente cierto es que yo la contemplaba con mucho amor. De nuevo, el siguiente episodio supuso un cambio dramático. Bill y yo éramos esclavos en lo que parecía ser América en el siglo XIX. Estábamos casados, aunque yo sentía un profundo desprecio por él. Él era más viejo, de piel mucho más oscura y muy religioso, aunque de una forma bastante ingenua. Yo no encontraba justificación a su fe infantil en Dios. También confiaba en mí de forma igualmente inocente, y yo sabía que esta fe no estaba justificada. La historia era bastante borrosa, pero pude hacerme con una serie de datos de lo que estaba ocurriendo. Yo era casi blanca y completamente amoral. Gustaba a los hombres blancos y comerciaba con sus favores. Había hecho un acuerdo por el que yo ganaba mi libertad a costa de Bill. No le oculté mis planes, de hecho me gustó contárselos. Él no me culpaba ni trataba de interferir. Le di la espalda y salí bruscamente, pero la tristeza de sus ojos permaneció en mi recuerdo. La serie acababa con una nota final de realización, incluso de gloria. Me hallaba en una habitación en lo que parecía ser el piso más elevado de un edificio eclesiástico. Bill, sentado ante un gran órgano antiguo, tocaba el Aleluya de Handel, mientras su cara resplandecía de alegría. Habíamos alcanzado nuestro objetivo. Yo estaba ante un altar de madera marrón, sobre el que se destacaban dos palabras, una debajo de la otra. No podía imaginar un par de palabras menos apropiadas para estar juntas. La palabra de arriba era Elohim, y aunque entonces no conocía su significado, más tarde aprendí que es uno de los nombres de Dios en hebreo. La otra palabra, Eboe, la identifiqué con el grito de los adeptos griegos de Dionisios cuando celebraban sus ritos. Mientras miraba las palabras, un rayo que venía de la parte posterior de la iglesia golpeó en el altar y borró la segunda completamente. Solo quedó Elohim, escrito en brillantes letras de oro. El tono de la aleluya fue en aumento y una figura refulgente de luz que inmediatamente reconocí como Jesús salió de detrás del altar y se aproximó hacia mí. Comencé a arrodillarme ante él, pero él rodeó el altar y vino a arrodillarse a mi lado ante el altar. Bill se levantó y fue a arrodillarse al otro lado de la figura, y entonces una voz, con la que me iría familiarizando cada vez más, dijo con palabras silenciosas, pero claras, «Este altar está en ti». El impacto emocional de esta conclusión fue tan fuerte que rompí a llorar. La tercera serie de imágenes, que se presentó de la misma forma que las anteriores, duró más tiempo y fue apareciendo en forma progresiva. A través de esta serie de imágenes, una figura masculina de identidad incierta surgía de vez en cuando para ayudar. Generalmente no podía reconocerlo, a veces pensaba que podía ser Bill y otras vagamente sospechaba que podía ser Jesús. Esta serie empezó de forma parecida a la anterior y de forma menos evidente que la primera. Vagando por las orillas de un lago, llegué a un bote vacío que estaba volcado hacia un lado. Estaba fuertemente sujeto por gruesas cuerdas atadas a un ancla, profundamente hundida en el barro, que también cubría parte del bote. Evidentemente había sido abandonado hacía años. Sabía que no podía soltar la barca sin ayuda, pero a pesar de todo me sentí obligada a intentarlo.
Tiré inútilmente de las cuerdas que eran tan pesadas que apenas si podían levantarlas. Además, me resbalaba en el barro y me caía una y otra vez. Pedí ayuda a gritos, pero no había nadie que pudiera oírme. El lugar parecía desierto. La situación era frustrante. Yo me daba cuenta de la importancia de soltar la barca, pero también era consciente de mi incapacidad para hacerlo. Entonces me llegó la respuesta. Lo había estado haciendo de forma equivocada. Evidentemente me dije a mí misma, hay un potente equipo para recibir mensajes y transmitirlos. Aunque no haya sido usado durante años, aún funciona y es la única manera que tengo de conseguir ayuda. En este punto finalizó el primer episodio. Después pasaron algunas cosas que no estaban muy claras. Apareció un hombre de alguna parte y juntos arrastramos el ancla, sacándola del barco. Enderezamos la barca y finalmente la pudimos meter en el agua. Entonces comenzó a moverse, aunque al principio el ancla aún tiraba un poco. Pasado un rato la barca fue ganando velocidad y pareció tomar una dirección definida. No sabía a dónde se dirigía, pero aparentemente no necesitaba saberlo. Parecía que el hombre que venía conmigo lo sabía, y eso era suficiente. Después de un rato, el agua comenzó a estar picada y yo empecé a tener miedo. Afortunadamente en el siguiente episodio, el hombre apareció vestido para la ocasión. Llevaba un impermeable amarillo, casco y botas. Yo conducía erráticamente cuando llegó y tomó el timón. «Ve allí y siéntate», me dijo en tono firme pero amistoso. «Viene una oleada de mal tiempo, así que yo conduciré mientras dure, y luego te paso el timón». Me senté en un banco, en cubierta, sintiéndome un poco incómoda. «Quizá deberíamos llamar pidiendo ayuda», sugerí tímidamente. «Creo que hay un equipo receptor y transmisor muy bueno ahí dentro. Quizá podríamos usarlo». «Mantente alejada de él por el momento», contestó el hombre con firmeza. «No estás preparada para usarlo y solo te causaría problemas. Cuando lo estés, yo te avisaré, pero entre tanto, no te preocupes, lo superaremos». Observé confiada cómo llevaba el barco con gran habilidad a través de un estrecho corredor y en medio de una tormenta. Enormes olas alzaban la proa y la lluvia caía sin cesar del negro cielo. Curiosamente, ni siquiera me mojé. Gradualmente fuimos entrando en aguas más tranquilas y volví a encontrar el timón de nuevo en mis manos. El hombre volvió a aparecer la siguiente vez recostado en un lado de la barca, cómodamente vestido con pantalones cortos y camisa veraniega de cuello abierto. El tiempo era cálido y soleado, el agua suave y resultaba fácil navegar. Estábamos de pie junto al timón charlando. Me di cuenta de que él llevaba una cadena de oro alrededor del cuello, de la que colgaba un símbolo dorado que no me era familiar. Pensé que podía ser una letra hebrea y recordé algo. «Tengo una igual», dije mirándolo. «De hecho lo llevo puesto». «Ya lo sabía», respondió el hombre sonriendo. «Solo que», añadí, «el mío va al revés». «También lo sé», dijo él mientras seguía sonriendo. «En realidad, este también es tuyo. Me lo quedaré un tiempo más, pero prometo devolvértelo cuando puedas utilizarlo». Ambos símbolos, imágenes inversas uno del otro, se grabaron tan claramente en mi mente que más tarde pude dibujarlos en papel. Algún tiempo después me encontré con un amigo mío, erudito judío, y le pregunté si podía reconocerlos. Pareció confundido en un principio y después dijo, por supuesto, el símbolo del milagro de la inversión. Tuvo que explicarme su significado. Cuando Moisés bajó de la montaña donde había hablado con Dios, llevaba unas tablas en las que estaba escrita la palabra de Dios. El milagro era que las palabras podían ser leídas correctamente en ambos sentidos, lo que obviamente hubiera sido imposible si hubieran sido palabras normales. Mi reacción ante esta información fue una mezcla curiosa. Por un lado estaba encantada e impresionada, y por otro lado tenía miedo. Todavía no podía creer que los sueños y las fantasías fueran otra cosa que intentos poco realistas de realizar deseos
y por tanto pude deshacerme de mucho de lo que había visto y oído. Sin embargo, esto no me resultó tan fácil de dejar pasar.